porcentaje de migrantes en el país, según el censo, es de un 4,35%. Este es un porcentaje bien interesante porque nos habla del dinamismo de la migración en el país, la migración internacional. Porque en 1992, en ese censo, había tan solo un 0,81% de migrantes. Y de hecho, la cota más alta de migrantes en el país, de forma histórica, a lo menos lo que registran los censos, ocurrió en 1907, con un 4,1% de migrantes en el país. O sea, hoy día estamos, frente a la realidad migratoria más dinámica que hemos tenido en el país. La cota más alta de migrantes presentes en Chile. Y tenemos esta migración que se caracteriza por ser una migración fronteriza y transfronteriza, deviniendo en una migración intrarregional. O sea, la mayoría de los migrantes son parte de América Latina, ya son latinos. Las comunidades más importantes son primero los peruanos, con un 25%, los colombianos con un 14,2%, y los venezolanos con un 11,2%. Y en conjunto ellos hacen un 50% de la migración actual en el país. O sea, un poquito más de la mitad. Lo siguen, por supuesto, los bolivianos, los argentinos y ciertamente también una migración bien importante, que es el flujo de migrantes haitianos al país, que vienen de alguna manera a cuestionar si acaso existe discriminación en nuestro país y si existe, en qué medida y de qué forma eso acontece. Entonces, esto nos habla de que definitivamente hoy día en nuestro país se configura en nuestro país una nueva realidad migratoria. Cosa que no acontecía en años anteriores. De hecho, históricamente nuestro país jamás ha sido un país atractivo para migrantes. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el pasado al menos con países como Argentina, Brasil, Uruguay, que por su posición en el Atlántico siempre traían más migrantes. Chile no fue el caso, claramente. Esto está cambiando hoy día de una manera muy dinámica, muy rápida, con las cifras que les acababa de comentar. Y en general la lectura académica sobre el tratamiento de la migración en el país es bastante negativa. Los académicos en general tienden a considerar que las políticas migratorias ni siquiera son tal. Algunos dicen que no hay política migratoria porque no hay una armonización entre la legislación que existe, la principal y las posteriores que se han dado. Por ejemplo, la legislación de 1975, que es la principal ley que regula esta materia, obviamente promulgada durante el gobierno militar, y que ve al migrante como una amenaza. Esta no ha sido derogada aún. Han habido algunos intentos, por supuesto, a lo largo de los gobiernos democráticos de tratar de resarcir los problemas de esta ley, pero hasta el momento sin éxito. Ahora, por supuesto, más allá de los datos que nosotros podamos ver y comprender de alguna manera la migración, también necesitamos comprenderla o verla desde una mirada, no solamente de los datos terrenales, sino también con una mirada celestial, bíblica, desde una cosmovisión cristiana. Y en ese sentido hay algunos elementos que quise puntualizar en el artículo que me correspondió escribir. Y el primero es que Dios, de alguna forma, promueve las migraciones. Esto en realidad también es una idea que tomé del artículo del pastor Miguel, porque Dios promueve las migraciones desde el Génesis, en cierto sentido, cuando les dice al hombre que tiene que extenderse, ¿no es cierto?, y sojuzgar la tierra. Pero esto se ve de forma mucho más patente aún en el Nuevo Testamento, cuando Dios comisiona a sus discípulos para ir a evangelizar. De modo que la misma labor misional, de evangelismo y misional, genera que haya muchos migrantes que sean cristianos. Sin ir más lejos, o sea, nuestra misma realidad nacional habla de eso. El evangelio, por lo menos el protestantismo, llegó aquí al país a través de migrantes, principalmente anglosajones. O sea, si no fuera por migrantes no hubiera llegado el evangelio a nuestro país, es lo más probable al menos. Entonces tenemos que entender que Dios promueve en general las migraciones, al hacer este llamado a la iglesia a que haya misioneros. Por lo tanto, yo creo que en general la iglesia debiera estar más o menos de acuerdo en promover fronteras abiertas, sobre todo en consideración a aquellas naciones que todavía no han sido alcanzadas por el evangelio, donde se requieren misioneros que van a ser evidentemente migrantes. También es importante considerar cómo Dios mismo desde la Biblia ve al migrante. La Biblia señala que Dios ama al migrante, lo protege e incluso se identifica con él. Jesús mismo dijo, fui forastero y me recibisteis, ¿no? Cuando él, por ejemplo, señala que estuve enfermo y me visitasteis. Entonces él también señala y se identifica mucho con
con el migrante. De hecho, Jesús mismo fue un migrante y quizás podríamos hablar que fue un refugiado en el tiempo de persecución que vivió en su niñez. ¿Qué más? También es importante señalar que Dios demanda de nosotros, de los cristianos, en relación a nuestro comportamiento con los migrantes, amor, empatía, justicia, equidad, no opresión, no violentarlos. Es claro que hay un sistema de derechos bien potente que la Biblia expresa en relación a la materia migratoria. Y por último, señalar que si bien en nuestro debate nacional está muy concentrado el tema migratorio en torno a si genera beneficios particularmente para la economía o si es una amenaza especialmente para la seguridad, lo cierto es que más allá de ese debate, cuando hablamos de inmigración estamos hablando de personas y por lo tanto estamos hablando de imagen y semejanza de Dios que tiene dignidad. Tiene dignidad y debe estar sujeta a derechos, por supuesto también deberes. Entonces es importante que nosotros podamos pensar y accionar en torno a la temática migratoria desde una cosmovisión bíblica que nos permita también proponer ideas en el plano tanto político, desde las políticas públicas, como también desde un plano más bien de las organizaciones sociales, desde la sociedad civil, que nos permitan generar ideas que puedan ser exitosas y que podamos replicar en distintos espacios.